Hola, somos Euge y Vanessa y somos profesionales especializadas en el área de desarrollo de productos y de alimentos. Este podcast está dirigido a profesionales, empresas y startups que quieran innovar en sus desarrollos y estar a la vanguardia con lo que es salud y tendencias en formulación. Con una mirada técnica, crítica y basada en la evidencia, te vamos a compartir distintas herramientas para que puedas comprender y conocer cómo a partir de una idea se puede llegar a formular un producto que sea viable y que sea aceptado por los consumidores. Dentro de todas las informaciones que hay hoy en día en relación a al desarrollo de alimentos y bebidas y suplementos, decidimos comenzar a comentarte acerca de la importancia que tienen las proteínas desde un punto de vista biológico para el ser humano, para vivir con salud, y desde un punto de vista tecnológico para entender cómo se pueden utilizar de la mejor manera en el desarrollo de los productos. Euge, ¿te gustaría comentarnos un poco acerca de las características que tienen las proteínas a nivel de la salud, de la importancia para la vida y también qué importancia tiene para el consumo de estas proteínas a partir de alimentos y suplementos? Bueno, las proteínas son de los nutrientes que más se tiene conocimiento actualmente. No solo forma parte de la estructura corporal, ¿no es cierto?, de músculos, huesos, tendones, de la piel, las articulaciones, el pelo, sino que tiene infinitas funciones, como por ejemplo enzimáticas, ¿no es cierto? Forman parte de cofactores de enzimas, tienen una función hormonal también, la más conocida es la insulina, que es una hormona, y también funciones transportadoras, como por ejemplo en el caso de la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, y la albúmina, que transporta nutrientes, ¿no es cierto?, esenciales a la célula. Bueno, se sabe mucho ahora del consumo, de la importancia del consumo de estas proteínas, y a partir de eso que está el auge del consumo de suplementos, ya sea suplementos a base de proteínas vegetales o suplementos a base de proteínas animales, ¿no es cierto? O sea, a base de leche, o sea, a base de albúmina de huevo, y bueno, en esa parte tecnológica, Vane es la indicada para hablarlo. Y actualmente lo que hemos visto es que gran cantidad de alimentos, bebidas y suplementos de consumo habitual por la población comenzaron a reformularse y adicionarse con distintos tipos de proteínas, ya sean de origen animal o de origen vegetal. Hoy se ha visto que el gran desafío es poder integrar una mayor cantidad de proteínas, manteniendo la textura y manteniendo el sabor y la aceptabilidad sensorial por parte de los consumidores. Porque una adición alta en proteínas que tenga un buen valor para la salud siempre corre en juego con cómo se va a interpretar sensorialmente en ese producto. Igualmente hemos visto muchas marcas y muchas categorías de alimentos y bebidas que hoy están optando por esta tendencia, como por ejemplo algunas barras que tienen una adición de proteína bastante importante, que llegan entre 15 a 20 gramos de proteínas por cada barra. También se ha encontrado la adición en distintas granolas o cereales para el desayuno, que tienen aproximadamente 15 gramos por porción, que es un valor bastante interesante. En algunos helados o yogures líquidos también se está comenzando a ver la incorporación de proteínas en algunas pastas generalmente a partir de elaboración de harinas de legumbres que son altas en contenido proteico, y claramente todo lo que tiene que ver con el mundo de suplementos, donde el auge de los polvos ricos en proteína es cada vez más grande y hay más opciones, pero también se han empezado a ver bebidas listas para consumir que tengan proteínas. Un batido proteico ya totalmente desarrollado para utilizarlo como una recuperación post-entrenamiento. Hay un crecimiento muy grande en cuanto a la adición de proteínas en alimentos, bebidas y suplementos, originalmente, perdón, a partir de origen animal, también de origen vegetal, pero se está viendo la combinación de proteínas híbridas, donde se utilizan las dos fuentes proteicas para un mismo producto. Y esto está impulsado por las dietas de los flexitarianos. Sí, ahí con respecto a las proteínas híbridas, hay como dos grandes distinciones, ¿no es cierto? Por un lado, la proteína híbrida de calidad, que busca este consumidor flexitariano, que no solo busca la proteína
animal por su alto valor biológico, sino por lo que la proteína vegetal aporta, como algunos minerales esenciales como el magnesio, el zinc y también el aporte de fibra. Y en otros casos, esta adición de la proteína vegetal se usa para abaratar costos en el uso de proteínas que no son de tanta calidad, como por ejemplo los texturizados de soja, y se usa principalmente en algunos análogos de productos animales que quieren trasladarse a hacer productos a base de plantas como hamburguesas, por ejemplo, que hace muchos años se viene viendo el agregado del texturizado de soja, ¿no es cierto? Como una proteína vegetal de no tanta calidad. Y Eugen, en ese caso, ¿qué pensás? ¿Qué tipo de proteína es mejor, la proteína animal o la proteína vegetal? Bueno, la verdad que las dos son buenísimas opciones dependiendo lo que uno esté buscando, porque justamente la proteína en su estado natural, ¿no es cierto?, en su estructura, si uno ve la proteína a base de animales, ¿no es cierto?, como la leche, el huevo, la carne, tiene ciertos componentes como el hierro, el zinc, ¿no es cierto? Y aparte que es una proteína de altísimo valor biológico con todos los aminoácidos ya en su estructura, pero la proteína vegetal lo que tiene es aporte de fibra importantísimo para la salud de la microbiota, además de magnesio, manganeso, selenio, y bueno, se acompañan muy bien teniendo en cuenta ese perfil de aminoácidos que hay que buscar en la formulación para que sea bien completo y de eso, bueno, vos sos experta tocando ese tema. Justamente hay como un debate bastante grande y un desafío muy grande en la formulación de productos a la hora de pensar qué origen eh, se elige para, qué origen de proteínas se elige para desarrollar. La proteína animal históricamente es la que más se ha utilizado para desarrollar productos relacionados al mundo deportivo y hoy también se está implementando en alimentos y en bebidas. Como perfil de aminoácidos es completa, tiene una textura bastante agradable y al paladar y fácil de homogeneizar con el resto de los ingredientes, pero a su vez los consumidores están buscando tendencias que sean más clean label, que estén más alineadas a la sustentabilidad, que estén alineadas con etiquetas limpias, por lo cual ahí da lugar y da paso muy grande a las proteínas vegetales. ¿Qué características tienen? Es que van por esta tendencia de una proteína muy limpia, con una producción con menor consumo de oxígeno y menor emisión de dióxido de carbono propio de la producción de las plantas. Son proteínas mucho más limpias, pero a la hora de jugar con el sensorial de un producto es muy difícil armonizar en cuanto a la textura, en cuanto al sabor, en cuanto a la palatabilidad de los alimentos y de los suplementos. Entonces, una resolución bastante importante es o buscar proteínas vegetales de muy alta calidad o combinar un poco de proteína vegetal y un poco de proteína animal. ¿Qué es importante también tener en cuenta, más allá de la parte sensorial, que la proteína vegetal sea completa en el perfil de aminoácidos, como decías recién, que es una característica de las proteínas animales? En caso de que la proteína vegetal no sea completa, es importante combinar una legumbre con un cereal, por ejemplo, para poder llegar a este perfil de aminoácidos, o utilizar algunas proteínas que están en auge y son muy novedosas, como la proteína de lupino, que tiene un perfil de aminoácidos muy, muy completo. Entonces es un gran desafío poder encontrar la palatabilidad, es decir, que sea agradable sensorialmente, que cumpla con el perfil de aminoácidos, que aporte los gramos de proteína que queremos realmente por porción de producto y que todo esto se armonice con un precio o un costo que sea realmente competitivo para el producto que se está desarrollando. De todas maneras, Vane, en el caso de que un cliente, ¿no es cierto?, pida un desarrollo proteico 100% a base vegetal, se pueden hacer algunos ajustes para modificar esa textura con el agregado de algún dispersante o alguna goma para que no tenga esa textura arenosa, digamos, propia por ahí de la proteína vegetal, y que es un gran beneficio que tiene la proteína animal, su gran grado de disolución en agua. Totalmente. Esto que decís es que es re importante, donde hoy hay ciertas soluciones tecnológicas que ayudan a mejorar el perfil sensorial y que ayudan a mejorar la textura de las proteínas vegetales. También son proteínas que cada vez vienen como más limpias y con menos dejo de esos residuos como terrosos en el sabor.
porque cada vez están más concentradas y aisladas, por lo cual se puede encontrar una mejor experiencia sensorial, em, y poder jugar con soluciones tecnológicas para mejorar justamente la consistencia final de ese producto. Sí, se pueden desarrollar distintas alternativas que acompañen el objetivo que tiene el cliente para la categoría que está desarrollando. O sea que se podría decir que todas estas características que se buscan en las proteínas animales, ¿no es cierto? Que se escuchaba mucho sobre la proteína isolada, la proteína concentrada, con ese grado de refinación, ¿no es cierto? Y de pureza, es lo mismo que se está buscando en las proteínas vegetales ahora. Y hay una analogía bastante importante entre las proteínas animales y las vegetales, donde una proteína concentrada, ya sea de origen animal o de origen vegetal, llega aproximadamente al 70% u 80% de concentración de proteína en el polvo final que se adquiere, y esto aplica para las dos tipos de origen. Dentro de las proteínas vegetales podemos encontrar de arveja, de lupino, de garbanzos, de haba, de soja, que tienen una pureza bastante alta, del 70 al 80%, pero cada una tiene un perfil sensorial distinto, lo que nos obliga a cierto modo combinarla, ya sea con otra proteína vegetal o combinarla con algo de proteína animal para lograr ese perfil de sabor o de perfil de textura que queremos. Por otro lado, tenemos las proteínas aisladas o isoladas, que son términos análogos, donde se replica también para proteínas vegetales y proteínas animales. Y acá estamos llegando a un 90% o más de pureza dentro del polvo. Esto hace que sea una proteína mucho más pura, más limpia en residuos, y que a la hora de combinarla en un alimento o una bebida sea mucho más agradable al paladar. En general, las proteínas aisladas o isoladas se suelen utilizar para bebidas porque es más difícil enmascarar el resto de los perfiles de sabor, y esto implica en el costo. Son proteínas bastante más costosas, casi un 50 o un 70% más en relación a la proteína concentrada, y estas suelen utilizarse, las concentradas suelen utilizarse más para barras, snacks, pastas, para hacer algunas granolas, donde se puede jugar un poco más con las otras texturas y sabores, y tapar un poco más el dejo terroso que tienen. El, el costo es menor, y las proteínas animales concentradas también tienen un costo más bajo y no tienen este perfil de sabor que es un poco desagradable, pero tal vez no se alinea a las tendencias que quieren hoy los consumidores. Y por último, un punto que se está utilizando bastante para el desarrollo de alimentos son los texturizados de distintas proteínas vegetales, que puede ser texturizado de arveja, de soja, de lupino, que tienen aproximadamente un 65% de concentración de proteína, que ayuda mucho a aportarle un valor extra de proteína a ese producto sin alterar o alterando muy poquito el perfil sensorial. Y son alternativas bastante innovadoras y a un costo asequible para un desarrollo de producto. Vane, y ahora que estás hablando de tanta adición de proteínas a no solo a suplementos, sino a alimentos, es importante preguntarse si es necesaria realmente en el cuerpo el consumo de tanta proteína. Por lo que se sabe es que la recomendación, digamos, más común es que se debe consumir del 0,8 a 1 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Pero una cosa es el requerimiento, ¿no es cierto?, que se puede ver aumentado en casos de embarazo, de lactancia o en el curso de alguna enfermedad o en el caso de los deportistas, que son los que más consumen estos suplementos. Y otra es la parte legal de cuánta proteína tiene que tener un alimento o un suplemento para que se considere proteico. No sé, Vani, si ahí nos querés decir algo al respecto. Totalmente, Euge. Es muy valioso tu aporte, ya que si pensamos que una persona necesita 1 gramo de proteína por kilogramo de peso por día, al consumir un suplemento de 20 gramos de proteína, está cubriendo cerca del 26% de esta recomendación. Entonces, es muy importante conocer que, si bien hay muchos alimentos, bebidas y suplementos con proteína, no es necesario que sea un consumo
tan elevado a lo largo del día porque esto se cubre, esta recomendación se cubre bastante fácil. Y si lo pensamos desde el punto de vista tecnológico y legal en Argentina, para que un alimento sea declarado como fuente de proteína, tiene que cubrir 12 gramos de proteínas cada 100 gramos de alimento o 100 mililitros de bebida. Entonces, si lo llevamos esto a un producto de una porción de 35 gramos, que puede ser una porción de granola o una porción de o una barra, podemos ver que con 5 gramos de proteína ya lo podemos considerar como un alimento que sea fuente. Ahora, si queremos que este producto sea declarado como un alimento alto en proteínas, lo que debemos considerar es que tiene que tener al menos un 25% más que cualquier otro producto de referencia. Ujú. Por lo que podemos encontrar muchos productos altos o fuentes en proteína en el mercado sin que lo utilicen como un claim. Y acá vemos una gran diferencia entre lo que el consumidor busca, que sea muy alto en proteínas, 10, 12, 15 gramos en una porción, versus lo que realmente nos dice el código alimentario y versus lo que realmente el cuerpo necesita, ¿no? Ahí hay como una disparidad en relación a los distintos puntos de vista. En relación a qué características tienen las proteínas y cómo esto puede modificar las preferencias del consumidor. ¿Qué nos puedes contar con respecto a la caseína, a la lactosa o estas características que tienen las proteínas animales? Bueno, yo creo que el gran crecimiento de las proteínas a base de plantas y los snacks proteicos, porque antes era muy común ver solamente un suplemento en polvo de proteínas para deportistas y ahora se ve granola, como vos decías, galletas, barritas, fideos con fuentes de proteínas o altos en proteínas. Yo creo que una parte fue el crecimiento de las dietas veganas y vegetarianas que no cubrían totalmente los requerimientos de proteínas y necesitaban una fuente mayor, ¿no es cierto? Y también empezaron a aparecer muchas alergias a la proteína de la leche de vaca, intolerancias a la lactosa, que empezaron a tornar todos estos alimentos bastante indigestos. Entonces ahí la gente se empezó a volcar por las proteínas vegetales o análogos proteicos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que ahora se vienen un montón de cosas más, no solamente proteína a base de plantas, sino proteínas fermentadas, proteína a base de insectos, que tal vez es una tendencia que a Argentina por lo menos va a costar bastante que se instaure si es que en algún momento llega, pero bueno, no sé, Vani, si se te ocurre algún otro producto donde ves esta innovación en tecnología, estas fuentes de proteínas y estas alternativas que fueron migrando de lo que era la proteína a base de cárnicos o proteínas animales a proteínas vegetales o análogos, sustitutos. Bueno, Auge, justamente esto que comentás vos está muy alineado a una tendencia que se fue dando en los últimos tiempos, donde originalmente hace 10, 15 años el gran foco de las proteínas era 100% animal, a partir del suero de la leche, de la clara del huevo o la proteína cárnica. Este tipo de proteína saturó el mercado, el desarrollo de los productos y fue dando lugar y fue dando paso a distintas opciones de proteínas alternativas, como proteínas de origen vegetal, que fueron ganando mucha predominancia en los últimos 5 años, sobre todo, para desarrollos de alimentos, de suplementos y de bebidas. Y esto en Argentina se está comenzando a implementar como un tipo de proteína que está bastante firme y en auge. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Donde la proteína vegetal ya no es una tendencia y comienzan a verse otros orígenes de proteínas, como decías vos recién, proteínas a partir de insectos. En España, en algunos supermercados ya se encuentran alimentos a partir de harina de gusanos con alto contenido de proteínas, también harina de grillos, por ejemplo, que se está implementando en distintos alimentos. También estamos dando lugar a la impresión de alimentos 3D que tiene una utilización híbrida o combinada de proteínas, tanto de origen animal como de proteína vegetal, donde se llega a una formulación teórica, se incluyen este tipo de ingredientes y se imprime un filet de pescado
o algún tipo de bacon o de panceta o un filet de pollo con mezclas de origen animales, de proteínas animales y vegetales. Y también hay una tendencia bastante grande que se está dando acerca de proteínas que se obtienen a partir del aire. En realidad, estas proteínas son insectos que se nutren del aire y una vez que cumplen su ciclo de vida se mueren y de estos insectos se obtienen proteínas que están concentradas a un 80% y se está buscando llegar a cerca de un 90% de contenido proteico. Es decir, que hay una tendencia de seguir utilizando proteínas en alimentos y bebidas, pero de distintas fuentes alrededor de todo el mundo. Sí, yo creo que una cosa es por ahí esa tendencia mundial y la otra es la aceptabilidad del consumidor, ¿no? En mi opinión, yo creo que por lo menos en Argentina esas tendencias están bastante alejadas todavía. Y acá se volvió mucho a lo que eran alimentos reales o con pocos ingredientes. Entonces, por ahí hablar acá de alimentos 3D o de mezclas de proteínas que ya incluyan muchos aditivos, la gente por ahí le pone como un freno y prefieren volver tanto a proteínas animales o a proteínas vegetales que sean texturizados de calidad, con pocos ingredientes, con pocos aditivos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y también hay una clara tendencia que marca el consumo de los argentinos que tiene que ver con el costo de los alimentos y las bebidas, por lo cual usar ingredientes con tanto desarrollo tecnológico impactan altamente en el costo y esto se traduce al público. Entonces, también por ese lado, no es una lección diaria del consumidor. Y además también estamos como bastante aculturizados a un cierto tipo de proteínas y Argentina por sí es un país ganadero y un país que tiene muchos cultivos, por lo cual no necesita salir a desarrollar otros tipos de proteínas para poder abastecer a la producción local. Justamente la impresión de alimentos 3D, la producción de proteínas a partir de insectos o del aire, se ven en países donde no tienen un rico cultivo y tampoco tienen una buena producción ganadera y sí o sí necesitan reinventar y buscar la sustentabilidad para poder producir ingredientes para desarrollar productos. Esto está muy alineado justamente a las características de cada uno de los países y eh, de los consumidores de estos países. Y en relación a la salud en general, como una manera global, ¿qué opinión tenés acerca de este consumo alto de proteínas y esta predominancia alta de proteínas en distintos alimentos y bebidas a nivel del país? Bueno, yo creo que está muy bien la adición de proteínas a snacks o alimentos cotidianos que ahora se ven como yogures o leches, porque por ahí el ritmo de vida de algunas personas o de niños, ¿no es cierto?, en edad escolar no permite tener comidas completas, ¿no es cierto? Como antes hablaba del desayuno, del almuerzo y de la cena, por ahí algunas comidas no están presentes y se buscan estos snacks o estos alimentos que sean que contengan la mayor cantidad de nutrientes posible en un formato pequeño, fácil de transportar, de consumir y que sea uno solo, ¿no es cierto? Que no se tenga que elaborar, ¿no es cierto? Que sea de fácil consumo, justamente. Bueno, se ven muchísimas proteínas, barritas a base de clara de huevo, de lupino, como vos decías, que tienen ese beneficio extra de aportar fibra y de aportar otros minerales que por ahí las proteínas cárnicas no tienen. Pero bueno, para mí el tema de abordar las proteínas vegetales, que en Argentina es bastante nuevo, merece otro capítulo. Y bueno, yo también creo, esto hablando de las tendencias, que vos decías que hace 5 años se ve muy fuerte el agregado de estas proteínas, yo creo que a partir de la pandemia la gente empezó a tener mucha conciencia por el cuidado de la salud, a valorar otras cosas, a darse cuenta que la alimentación cumplía un rol fundamental en su calidad de vida, en la recuperación, ¿no es cierto?, de las enfermedades, y creo que también eso está influenciado de por qué
tantos productos, tantas empresas o startups eligen desarrollar productos proteicos ahora, ¿no? Sí, totalmente. Cada vez hay más empresas tradicionales, grandes, que están buscando desarrollar una línea con adición de proteínas y si estas proteínas vienen de origen vegetal, lo valoran aún más. Y también hay un auge muy grande de startups, empresas más pequeñitas, que están incluyendo la proteína como un ingrediente estrella dentro de sus formulaciones. Y desde el punto de vista tecnológico, me parece que lo más importante es poder encontrar un equilibrio entre el tipo de proteína que se agrega, la cantidad de proteína que vamos a utilizar, el costo que ésta tiene en el producto, el segmento al cual se va a ofrecer este tipo de producto para que realmente valore la adición de estas proteínas y pensar también que no siempre más es mejor en relación a este tipo de ingredientes, ya que como hemos hablado, nuestro organismo necesita una cierta cantidad de proteínas y vemos que la podemos cubrir bastante rápido, bastante fácil desde la alimentación. Entonces, adicionar proteínas a alimentos, bebidas y suplementos es una tendencia, está en auge y es importante poder reversionar algunos productos, pero también pensarlo de manera criteriosa y de manera 360, considerando distintos aspectos y características que va a tener ese alimento, esa bebida o ese suplemento, a qué público va a ir dirigido, qué costo quiere tener o qué precio de venta al público quiere tener y qué aceptabilidad va a generar, porque realmente un producto se termina eligiendo porque gusta, porque es apetecible, por todo el desarrollo sensorial que tiene detrás de eso. Y hoy día hemos visto que una adición tan grande de proteínas, ya sea animal o vegetal, interfiere, interfiere bastante en la aceptación sensorial y en la palatabilidad que puede llegar a tener un producto. Bueno, Vane, no sé qué te parece si le damos cierre a este episodio del podcast. Muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando en este primer episodio. El próximo seguramente va a tratarse sobre desarrollos de proteínas vegetales, de las tendencias, los beneficios, porque la verdad que es un tema bastante amplio de abarcar. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, de Instagram y a suscribirse al canal de YouTube y de Spotify de Nutritech. Y a partir de esto también van a poder conocer ciertas actividades que realizamos desde Nutritech, como el desarrollo de productos, ver análisis de mercado, tendencias innovadoras, poder desarrollar prototipos, poder conocer qué está pasando en el resto del mundo y en Argentina con los distintos alimentos y suplementos y poder acompañarlos para que puedan tener un producto final viable a partir de una idea súper interesante y súper innovadora. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.